Dice que ya no van a solicitar código QR de hisopados a los viajeros que ingresan al país. Y para eso ya está lista nuestra primera invitada, ¿cierto, Melissa? Así es, ya está conectada con nosotros la doctora Melba Cruz, quien es directora general de salud del MINSA. Buenas tardes, buenos días, ay Dios mío, buenos días. Buenos días, doctora Cruz, bienvenida. El micrófono, por favor. ¿El micrófono se lo activa? Ya. Ahora. Muchas gracias. Se eliminan estas disposiciones, doctora Cruz, código QR, hisopados a los viajeros que ingresan a Panamá. Así es. Pero las medidas de bioseguridad entiendo que tienen que mantenerse. Digo, aparte del distanciamiento ya se eliminó, pero ¿qué es lo que debe mantenerse? ¿El cuidado con la mascarilla? A ver, le explico. Con el decreto 122 se levanta la obligatoriedad del distanciamiento físico y del aforo establecido en el territorio nacional. ¿Se acuerdan que habían las actividades concurridas, tenían que pedir permisos, si era 100%, tenían que sacar, todos los que entraban tenían que tener el esquema de vacunación completo y el que no podía al 100% tenía que hacerlo al 50%, bueno, todo eso tanto en las actividades concurridas como en todos los sitios, tanto abiertos como cerrados. Eso estaba para restaurantes, para cines, para teatro, para estadios, para gimnasios, para todo tipo de actividades recreativas, actividades, conciertos, etcétera. Eso estaba establecido a través del 852. Sin embargo, al levantar la obligatoriedad, pues ya desaparece todas estas medidas de aforo. Igual, ya anteriormente habíamos quitado la obligatoriedad de las mascarillas, solamente se había dejado en el transporte público, en las instalaciones de salud y en los que manipulan alimentos, ¿sí? Ahora también estamos levantando las medidas de restricción sanitaria para COVID-19 que estaban establecidas para el ingreso de los viajeros al territorio nacional. ¿Se acuerdan que esta era tenían que tener el esquema de vacunación completo que tenían que presentar a través del QR o a través de la tarjeta de vacunación? Y si no tenían el esquema de vacunación completo, entonces tenían que presentar una prueba COVID-19 negativa con una vigencia de 72 horas. Todo eso ya se levantó, ya no es obligatorio, se puede entrar sin ninguna de estas dos medidas. Sin embargo, el Ministerio de Salud, a pesar de esta flexibilización de todas estas medidas que se han demostrado que han sido efectivas, porque de hecho por eso tenemos los indicadores que tenemos en este momento, el Ministerio de Salud recomienda que usted, si va a ir a un lugar que está concurrido, siga utilizando su mascarilla, trate de tener pues el distanciamiento y la higiene de manos, seguir haciéndola. Igual, sobre todo en las personas vulnerables, adulto mayor, personas con enfermedades concomitantes, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cualquier cardiopatía, ¿verdad? Estas personas, igual que los inmunosuprimidos, igual que los que por alguna razón no se han vacunado, no tienen el esquema completo, se les recomienda que sigan, ¿verdad? Cumpliendo estas medidas, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos. Recuerden que son efectivas. Igual se recomienda y estamos todavía con la campaña de vacunación. Doctora, a pesar de todas estas nuevas disposiciones del gobierno central, ¿el estado de emergencia se mantiene? ¿Aún no lo levantan? Sí, o sea, la pandemia todavía sigue, recuerden, todavía estamos en pandemia, a pesar de que el director de la OMS declaró que jamás habíamos estado en mejor posición, ¿verdad?, para dar fin a la pandemia. Él también recalcó que aún no estamos en el fin de la pandemia. Vemos la luz al final del túnel, pero todavía estamos en pandemia. Todavía debemos de autocuidarnos. Ahora lo que se ha quitado es la obligatoriedad, pero ahora es responsabilidad de cada uno de nosotros. Claro. Pero si ya no es obligatorio, ¿para qué el estado de emergencia? A ver, un momentito. Doctora, Flor se me adelantó con ese comentario válido totalmente, y aunque yo sé que esa decisión no está en la esfera suya, sino está en una esfera superior del gabinete, sí es un poco, llama la atención, por decirlo menos, que a medida que ha ido pasando el tiempo, que Panamá ha tenido una exitosa
organización y planificación de la vacunación en el país, en todo el país, y así lo indican los números. Y asimismo, con el tiempo, aunque un poco demorado, el gobierno y particularmente el Ministerio de Salud ha ido tomando decisiones de ir eliminando restricciones, y a pesar de que la pandemia todavía está, pero es evidente, y la OMS también dijo que ya falta muy poco para poder decir que estamos en control de la situación en el mundo. Así es. Y llama la atención, y mi reacción es un poco más política que técnica, llama la atención la reiteración de la voluntad por parte del Ejecutivo de no derogar el decreto de declaratoria de emergencia, porque esa declaratoria tiene una implicación en la relación ciudadano-gobernantes o gobernantes y gobernados. Tiene una implicación la declaratoria de estado de emergencia. Y llama la atención que no, el decreto ese no lo deroga, y no entiendo. Ya no tienes que usar, no estás obligado a usar mascarilla. Ya no estás obligado ni siquiera. A mí, lástima que me enteré tarde, doctora, porque yo no soy muy tecnológico y me pusieron a correr antes de anoche para llenar el formulario para hacer el check-in. Y bueno, cuando llegué hoy a la noche, ayer en la tarde al aeropuerto, ya la medida ya estaba en ejecución. Pero no se entiende, de verdad, no se entiende que se estén tomando medidas en función de que poco a poco se va controlando la situación y que se mantenga el estado de urgencia. Recuerden que la declaración de pandemia, que es en todo el mundo, fue precisamente declarada por la Organización Mundial de la Salud. Todavía la Organización Mundial de la Salud no ha levantado el estado de pandemia. Él muy bien dice que estamos muy cerca y que si seguimos pues así, es muy probable que pronto lleguemos a la terminación de la pandemia. Sin embargo, como bien dice usted, sí, nosotros hemos ido flexibilizando, nuestros indicadores están, gracias a Dios, muy bien, gracias a las medidas que hemos tomado y gracias también a la estrategia de vacunación. Nosotros en las últimas 2 semanas hemos tenido un índice de positividad debajo de 10, ayer teníamos 6.1, nosotros llegamos a tener 20 y tanto de 35.4 de índice de positividad y bueno, gracias a Dios en este momento tenemos 7.3 la semana pasada y vuelvo y repito, ayer 6.1. Igual los números de hospitalización, tenemos 100 hospitalizados, de los cuales 10 están en nuestras unidades de cuidados intensivos. También teníamos números muy altos, gracias a Dios también esto ha ido bajando, el RT desde la semana 21, o sea, a finales de mayo, lo tenemos debajo de 1. Las defunciones, tenemos 5 días con 0 defunciones. Todo esto indica que estamos en esa dirección de lo que usted quiere, profesor. Seguimos así, es muy probable que se declare pues el fin de la pandemia y se declare pues endémica la COVID y entonces nosotros iremos en esa misma dirección. Eso quiere decir, doctora, que ustedes lo que están esperando es el anuncio de la OMS para que ustedes levantar eso. Sí, y es que todavía, a pesar de que tenemos esos indicadores tan buenos que les he dicho, la pandemia todavía está, todavía hay casos, todavía hay hospitalizados, ¿verdad? Todavía tenemos, todavía no hemos logrado llegar, pero vamos en esa dirección del 5% de positividad. La OMS nos dice que cuando tú tienes un 5% de positividad, puedes decir que tienes la pandemia controlada. Ayer teníamos 6.1, esperemos a ver, ¿verdad?, cómo llegamos a mantenernos en 5. Doctora, de todas las medidas implementadas obligatorias a raíz de la pandemia, ¿qué queda pendiente por quitar? ¿Qué todavía sigue siendo obligatorio? Bueno, ahorita prácticamente no hay nada, pero desde tenemos estado de emergencia. Las medidas prácticamente, las estrategias que teníamos, aparte de la vacunación, que ha sido lo mejor de lo mejor, las vacunas han demostrado ser seguras, han demostrado ser eficaces, nos protegen de los casos graves, nos protegen de la muerte. Las medidas de bioseguridad que teníamos como obligatorias eran nuestras 3 medidas básicas, ¿verdad? Uso de mascarilla, distanciamiento físico que iba relacionado con el aforo, ¿verdad? Y
la higiene de manos. Nada es obligatorio, pero insisto, se recomienda que lo sigan haciendo, sobre todo en lugares concurridos y sobre todo en las personas vulnerables, que ya le mencioné. Pero ya es voluntario, no hay nada obligatorio. Es voluntario, así No hay cada uno nada tiene que hacer su análisis de riesgo. Inclusive las empresas, si tienen empresas que tienen mucho hacinamiento, ellos pueden decir, bueno, yo prefiero que mis colaboradores sigan utilizando mascarilla. ¿Me explico? Nosotros en el Ministerio de Salud recomendamos, y la mayoría por voluntad, ¿verdad? Sigue con su mascarilla. Ahora es autocuidado, no bajar la guardia. ¿Puede aclarar, doctora, si las mascarillas ya no son obligatorias en transporte y hospitales? O sea, si yo voy a usar el metro o el metrobús, ¿tengo que ponerme la mascarilla o lo decido yo si quiero ponérmela o no? No, la mascarilla cuando salió en su momento se quitó la obligatoriedad. Sin embargo, se dejó en 3 situaciones: transporte público, instalaciones de salud y los manipuladores. Y eso se mantiene. Eso se mantiene. Eso se mantiene. Los que manipulan alimentos, se recomienda, acuérdense, estás cocinando, estás manipulando y después otro viene y se lo come. Seguir con tu mascarilla. En el transporte público, ¿por qué? Porque en el transporte público hay mucho hacinamiento, hay gente uno al ladito del otro. Lo que se recomienda ahí también, que aparte de eso no se converse, no se coma dentro del transporte, ¿verdad? En estos 3 lugares es obligatorio, todavía sigue siendo obligatorio. En todos los demás, Doctora, se retiró. Un momento ahí, Flor, es que hay algo que yo he pensado, doctora, y a mí me parece hasta antipático. Oiga, los restaurantes, o sea, el restaurante a todo dar, ¿no? Nadie con mascarillas y solamente los saloneros con mascarillas. O sea, no termino de entender el por qué sí y el por qué no. O sea, ¿por qué todo el restaurante está sin mascarillas y los únicos son los saloneros? Sí, porque recuerde que el que atiende, él va con su comida, él habla, él está encima de los demás. Entonces, lo que no se quiere es, usted sabe que cuando la gente habla, siempre algunas partículas salen de la boca, pueden caer en la comida. Entonces, esa es una medida que no solamente para COVID, es una medida de higiene que debería de prevalecer, no solamente ahora en pandemia, ¿verdad? Cada uno habla de la fiesta según le va en ella, ¿no? Pues fíjese que para Gonzalo, y entiendo eso, es un tanto antipático ver eso. Pero otro podría decirle, pero bueno, también te da una sensación de seguridad. Claro. De que el que te está atendiendo se está cuidando, porque te está atendiendo a ti y a otros más al mismo tiempo. Exactamente. Aparte que él tiene, como bien dice el profesor, él tiene contacto con todo el mundo y cercano. Tú no sabes entre eso cuál de todos ellos está contaminado y entonces viene y se lo contagia al otro, por lo que le digo. Si no tienes mascarilla, es muy probable que estas partículas se esparzan alrededor. Aparte que también te protege el alimento que él lleva. Entonces, yo sí siento que esa es una medida, y si me preguntan a mí personalmente, siento que es una medida que no solamente es para COVID. Muchas personas han dicho que se debería de mantener como parte de las medidas de bioseguridad para todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero ahorita, entonces, doctora, lo único que nos falta es recibir la rendición de cuentas del gobierno de cómo se manejaron los recursos en esta pandemia, porque sin el levantamiento del estado de emergencia, eso todavía no lo podemos saber. Bueno. ¿Algo más? No, yo estoy claro. O sea, ya básicamente todo se resume a que usted puede venir a Panamá si nos escucha desde afuera y no necesita carnet de vacunación y no necesita una prueba de COVID y no le van a hacer nada cuando llegue, sino usted pasa directamente a migración, aduana y listo. Así el trauma. Y autocuidado, la decisión es suya. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.